Jeremías 7, del 1 al 15. Miren el título que tiene. Jeremías habla en el templo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un templo físico. Aquí está hablando de un templo físico, ¿cierto? No podemos llevarlo al ámbito espiritual porque está hablando de un templo físico. Pero ¿cuál es el problema y la exhortación que Dios les está mandando a hacer? Dice, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Primera clave, ¿cierto? Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que ellos estaban actuando mal, pero la seguridad de ellos de salvación y de protección de parte de Dios era que estaban viviendo cerca al templo físico. Entonces ellos pensaban que porque el templo estaba ahí, la presencia de Dios se manifestaba ahí, los sacrificios, los rituales, todo lo que pasaba en el templo sucedía ahí, que entonces esa cobertura espiritual estaba sobre ellos. O sea, no hay problema. Nosotros tenemos el templo aquí. Y el Señor, ay, llegó la policía. Y entonces lo que él les está diciendo es, lo que les está diciendo es, ustedes se creen muy seguros que porque el templo está ahí y se dejan engañar de otros, no se preocupen por lo que hagan, que el templo está aquí. O sea, lo que importa es el templo físico. Eso era lo que ellos pensaban y el profeta les está diciendo, no se dejen engañar, que porque el templo está ahí, entonces Dios no se va a enojar y va a alcahuetearles lo que están haciendo. Después los dice, entonces, ¿cuál era el pecado real? Porque al ellos decir el templo está aquí, están pensando que el solo acudir al templo y ofrecer los sacrificios y todas estas cosas era lo importante para Dios. Habían perdido el sentido. Recuerden que anteriormente, antes de Salomón, no existía templo físico, era una carpita, ¿cierto? Es David quien se le ocurre hacerle un templo a Dios. Dios nunca pidió un templo. Él nunca pidió un templo. Dios permite que haga ese templo, que inclusive recuerden que no deja a David hacerlo. Listo, los voy a dejar que hagan el templo. Y les da las especificaciones y todo eso, pero tengamos en cuenta que Dios nunca pidió un templo, nunca lo pidió. Y habían perdido el sentido entonces de lo que se hacía en el templo, que anteriormente se hacía en el tabernáculo, que era la carpa, ¿cierto? Y ahora les dice, lo que el Señor quiere de ustedes, el versículo 105, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Oiga eso tan bonito. Con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, si dejan de asesinar, si dejan de dañarse en ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. Una amenaza. La amenaza más grande en aquellos tiempos era el lugar donde se vivía. Esa era la pelea en aquellos tiempos. Una tierra donde fuera fértil, una tierra que estuviera rodeada de un río al menos o varios ríos, un lugar donde habían árboles y había sombra. Esa era la pelea. Pero cuando el pueblo de Israel no se manejaba bien en el lugar que Dios les daba, Dios quitaba su protección y venían los otros pueblos y saqueaban y acababan con todo como lo leíamos ayer.
Después en el versículo 8, ¿cierto? Nos dice que no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir, porque el templo está aquí, ¿cierto? Está diciendo, no se dejen engañar, que porque ustedes creen que el templo está aquí, entonces no les va a pasar nada. ¿De dónde sacan ellos ese pensamiento de que el templo era la protección? Y eso viene desde el arca. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el arca? Donde estaba el arca del pacto, había bendición y había protección. Y el arca del pacto estaba ahí adentro en el templo. Entonces es un conjunto de muchas cosas. Pero el Señor les está diciendo, no se dejen engañar, que porque ahí está el templo con el arca y con todas las cosas, entonces no les va a pasar nada. Están totalmente equivocados. Y entonces después les dice otra vez cuál era el problema real de ellos. Miren, es una mentira, termina el versículo 8. Versículo 9. ¿De verdad piensa que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal, a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir a presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? Y ahí viene la famosa frase, ¿no reconocen ustedes mismos este templo que lleva mi nombre, que se ha convertido en una cueva de ladrones? O sea que Dios le está llamando ladrón a aquellos que tienen doble vida con el Señor. Viven una vida en pecado, viven una vida que no es acorde a la voluntad de Dios, pero dicen que creen en Dios. Es más, ni siquiera tienen que ir a la iglesia. Aquellos que dicen que creen en Dios, que son cristianos, pero viven en una mentira. Y otros que se acuden y se escudan que porque son cristianos y porque van al templo, o sea, porque vienen a la iglesia cada 8 días, porque son fieles con los diezmos, porque hasta de pronto pueden ser hasta líderes, pero sus vidas es una mentira. Para esas personas el Señor les está diciendo, ustedes son ladrones, una cueva de ladrones, ¿cierto? Porque tratan de engañarme. ¿Qué hace el ladrón? El ladrón engaña, ¿cierto? Eso es un ladrón, el que engaña. El que engaña, roba. Y queremos robarle a Dios, queremos engañar a Dios, ¿cierto? Creyendo que Dios es misericordioso, que su amor es inagotable y que entonces yo puedo venir al culto como si nada cuando mi corazón está rindiendo culto a otros dioses, al Dios de la mentira, al Dios del abuso, al Dios de la injusticia, ¿cierto? Eso era lo que estaba pasando allá. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo cuando Jesús llega ahí. Entonces, otra vez, vamos a ir cerrando. El enojo de Jesús no es tanto con los que están vendiendo ahí. Ellos son comerciantes, están haciendo su platica. El error, por ejemplo, ¿quién es el que está pecando? El que está vendiendo los cirios y el escapulario y las cositas fuera de la iglesia. No, ese es un negocio, él le está vendiendo. El que está pecando es el que lo está comprando, porque no tiene sentido, ¿cierto? Entonces el Señor no está enojado con los comerciantes, sino que está enojado es con el pueblo, está enojado con los que están comprando esas cosas, porque están creyendo que el hecho de comprar ahí las cosas para los sacrificios los va a hacer justos delante de Dios. Entonces, por eso aún el enojo de Dios es más grande. No solo el ver ahí los artículos, ¿cierto?, que se están vendiendo, sino, como les decía esta semana, el hecho de que eso sea un negocio es porque hay quien compre. Es porque hay quien compre.
Entonces el pueblo está perdiendo su dirección, está perdiendo la fe, porque no tienen el sentido correcto. Es más, no hay problema con estas personas que venden esto, pero si se tiene las dos cosas, si yo tengo la fe correcta, porque recuerden de dónde nació ese comercio, y Dios no creo que esté en contra de eso. Vienen desde muy lejos, traer un animal desde tan lejos, sufre el animal, es un chicharrón, imagine uno traer una oveja o algo, 3 días de camino por el desierto. Dios no es inconsciente de eso, ¿cierto? Dios es consciente, no hay problema con eso. Con lo que no está de acuerdo el Señor es que trataban de ir al templo, compraban su sacrificio cuando su vida era otra en su corazón. Lo que había por dentro de la persona no agradaba a Dios y por eso el sacrificio no era recibido. En el tiempo de Jesús ya no pasaba como antes, 800, 1000 años antes. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llevaba el sacrificio y si el sacrificio no era aceptado, el sacerdote moría allá después del velo y tenían que volver a repetir el ritual? En el tiempo de Jesús ya esa práctica no estaba. Sí estaba de que el sacerdote entraba y estaba el velo, pero ya el sacerdote no moría si el sacrificio no era recibido. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas, al menos antes, sabían si el Señor recibía o no. Pero en el tiempo de Jesús, digo yo, que no se hacía así porque, mejor dicho, acababan con toda la familia, acababan con todos los sacerdotes. No había quien durara, porque el pueblo, mire cómo estaba, era una cueva de ladrones. Entonces, imagínense cuántos sacerdotes se iban a morir. Yo creo que morían más que lo que está matando el coronavirus ahora, porque el pueblo, mire cómo está viviendo, con injusticia, ¿cierto? El pueblo está viviendo no como le agrada a Dios. Entonces, ahí ya entendemos el enojo del Señor, ¿cierto? Ya está claro, creo que ya hemos entendido cuál era el enojo del Señor y por qué se puso así. Era por el pecado del ser humano. El pecado de quererle mentir a Dios es lo más grave. El pecado de acercarse a Dios, no para de pronto engañar a las personas, cualquiera nos puede engañar, pero querer engañar a Dios, eso sí es grave, eso sí es grave, ¿cierto? Voy a responder una pregunta. Yo les dije que me podían ir mandando preguntitas, una preguntita que me hicieron esta semana, entonces vamos a ver si la respondemos. Ah, bueno, pero antes quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué les gustó del texto? ¿Qué cosita entendieron para anexar? O si tienen alguna otra preguntita. Cepíllense los dientes. Pueden levantar. Igualmente está antes de la palabra dando más referencia a la repetición y además dice utilizar los micrófonos que aquí estamos escuchando. Estamos escuchando a Amparo hablar por el celular, a Juan José por allá. Bueno, levanten la manito si alguien quiere compartir algo. A ver, Freddy, díganos. Pues es algo muy parecido a lo suyo, es que el Señor está enojado porque, por lo que usted dice, porque son unos, en ese tiempo eran unos ladrones y todas esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque iban a la iglesia y apenas salían, llevaban una doble vida, tenían una máscara, ¿cierto? Pero también al estar enojado también está dando una oportunidad, ¿cierto? Dejar esa máscara a un lado, dejar ese mal camino para volverse a Él y de esa oportunidad ofrece algo bueno, que es el que ellos permanezcan en su tierra. Me parece muy importante eso, que aunque Dios está enojado, Dios es un Dios misericordioso y se extiende aún más, dando en ese tiempo esa oportunidad para arrepentirse y dejar ese mal camino. Muy bien. El enojo en el ser humano es un mecanismo de defensa.
¿Se imagina qué pasaría si no nos enojáramos? El enojo lo que hace es que le ayuda a la otra persona a saber que hay algo que está mal. Entonces imagínense si nunca nos enojáramos, ¿cierto? Lo que hace el enojo es que nos indispone, pero hace ver a la otra persona que las cosas no están bien, ¿cierto? ¿Quién iba a hablar? Laura, díganos, Laura. Pastor, yo digo que eso no es de ahora, eso, o sea, no era de antes, ya también todos somos, o sea, en este tiempo también somos unos hipócritas. Y por eso, por ejemplo, en mi caso personal, porque yo de pronto me he alejado tanto de Dios, porque yo sé que eso a Dios no le gusta, que uno sea hipócrita, que uno tenga doble cara con Él. Yo, por ejemplo, estoy viviendo con con mi pareja en este momento en unión libre y o sea, yo quiero estar siempre con Dios y buscar de Dios, pero a mí me da como pena o me da como cosa porque yo sé que a Dios no le gusta la situación en la que estoy y no quiero verme hipócrita hacerlo de Dios y yo creo en Dios y yo sé que Él existe y sí me entiende, pero entonces uno se pone como entre la espada y la pared. La cosa es que no no es hipócrita, por ejemplo, el venir a la iglesia estando en una condición. Ya está siendo hipócrita, porque lo que estamos viendo es que el templo pasa a ser a un lado. No se necesita el templo físico. El templo somos cada uno. Entonces, lo que le toca ahí es orarle al Señor para organizar esa situación, porque no es que solo sea hipócrita cuando venga a la iglesia en esa situación. Está siendo hipócrita ya, día a las 24 horas. Entonces ahí es donde toca es con el Señor organizar esa situación. A ver, Flor, pero que no sea un consejo para la hija. No, pastor, para nada. Es que mire, a mí me llama mucho la atención lo que dice en el 8, que no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán sufrimientos porque el templo está aquí. Eso es una mentira. ¿Qué me trae esto? Que muchas veces a la gente cuando le hablan de Dios, del Señor, le meten como esa mentira, que ya no van a tener más sufrimientos, que ya todo va a ser color de rosa. Y mire que la palabra lo está diciendo que no es así. Tiene que haber una paga y una, o sea, para poder, Señor, tratarnos, tenemos que ser disciplinados. No es que se acabe el sufrimiento sigue. Entonces nos está diciendo eso, ¿cierto? Que no creamos eso, que porque ya llegamos a conocer de Jesús, ya no vamos a tener más sufrimiento. Ah, correcto, pero los invito a que cuando hagamos los aportes sean así como Laura. Gracias, Laura, por compartirnos, que sean personales, no como hablando en plural a otros. Que sea personal. ¿Listo? Porque así suena como si se la estuviéramos tirando a los otros y yo nada. Estamos en un tiempo devocional donde es Dios quien nos está hablando a cada uno, no es Dios hablándole al otro. El hermano Osvaldo había levantado la mano, díganos, hermano. Buenos días para todos. Sí, a mí también me llamó mucho la atención el versículo 8, el que estaba comentando la hermana Flor, que dice, pues en la versión del 60 que tengo acá, porque en la Biblia azul no está este pasaje, dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y aquí es un llamado del Señor al pueblo que confiaba en todo lo que decían los sacerdotes y los profetas. Y aquí el llamado era que realmente ellos buscaran cuál era la verdad. Dese cuenta que les dice, ustedes están confiando en palabras de mentira que no aprovechan. Entonces ellos estaban en ese momento, y yo creo que es el mismo llamado en la actualidad. El Señor nos llama a que nosotros no cometamos el mismo error
del pueblo de Israel que el Señor les dijo, ustedes perecen porque les falta conocimiento. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Es correcto. Eso tiene que ver un poquito para ampliar, antes de darle la palabra. Para nosotros no es, yo voy a la iglesia, soy cristiano, ¿cierto? Entonces, de entrada tenemos que quitar el voy a la iglesia, el templo. El templo, eso ya lo vimos en los días pasados, el templo somos nosotros hoy, el templo del Señor somos nosotros, ¿cierto? Bueno, continuemos. A ver, Milena. Hola a todos que no había saludado. Del texto, yo miré la Reina Valera y quiero resaltar varias cosas que Dios me traía pues como a la memoria. El primero tiene que ver con el versículo número 2, al final, donde dice, cuando empezó a hablar el profeta, que empieza a decir, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces, el pueblo de Israel iba al templo a adorar. Nosotros, como somos templo, adoramos a Dios en cualquier lugar, en nuestras casas, en nuestra intimidad, bueno, sí, dependiendo del concepto que se tenga de adoración. Entonces, ¿por qué resalto eso? Porque esta semana también hablábamos de la importancia de adorar a Dios y vemos que para adorar a Dios, no solo para ir al templo, sino para adorar a Dios hay que tener ciertas características o cumplir con ciertas cosas. Dentro de esas cosas es tener un corazón puro. Y ese corazón puro, el texto nos dice cómo debe ser. Y dentro de esas cosas que nos dice, me llama la atención en el versículo 5 que dice, que mejoréis, están hablando de los caminos cumplidamente. Entonces me llama la atención la palabra cumplidamente porque no es cuando queramos. Y tiene mucha relación con el versículo 13 cuando Dios dice que habló desde temprano y sin cesar y no lo oyeron ni lo respondieron. Entonces estamos llamados a adorar todo el tiempo, pero también estamos llamados a mantener un corazón puro, un corazón limpio para poder adorar y o sea, a tiempo, pero también constantemente. Entonces, Dios nos llama, o por lo menos a mí me llamó Dios a tener en cuenta esa palabra de cumplidamente, no solo como a tiempo, sino también constantemente. Y dentro de los aspectos que se deben rezar o tener o cumplir para poder ser un hijo de Dios y adquirir sus promesas, hay una parte donde dice no ir en pos de dioses ajenos. Eso de dioses ajenos, una vez cree que es solamente la idolatría de idolatrar imágenes y demás. Es importante decir que ir en pos ir detrás de dioses ajenos es cuando ponemos en primer lugar nuestro trabajo, cuando ponemos en primer lugar nuestro estudio, cuando dejamos el devocional para el tiempito que nos quede libre y no cuando se saca el tiempo adecuado o el primer tiempo de cuando nos levantamos para dedicárselo a Dios, para orarle a Dios. Es cuando ponemos en primer lugar a nuestra familia, a otras zonas, cuando no le damos a Dios el lugar que tiene en nuestras vidas. Y por tanto, nuestro templo no está limpio, ni está viviendo, ni morando en él, el verdaderamente importante que es Dios. Muchas gracias. Estela. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan todos? Sí, señora. Bueno, pastor, a mí me llamó mucho la atención la comparación que hace acá en el versículo 12, que hace la comparación con Silo. Y es algo que me toca pues porque a veces ignoramos de verdad la palabra de Dios. Y nos escuchamos, pero no prestamos como la atención a lo que Él dice realmente en su palabra y las consecuencias que nos traen si no nos arrepentimos y cambiamos nuestros malos caminos.
Entonces eso me llamó a mí mucho la atención porque debemos cultivar día tras día esta relación con Dios y no ser como ellos que iban y hacían y aparentaban y llevaban esa doble vida. Entonces es eso lo que le llama a uno la atención, de que uno no debe llevar esa doble vida con el Señor y estar muy atento a las palabras que Él dice, que no son palabras, ay, qué tan bonitas esas palabras, no, las palabras de Él son verdaderas y tienen un juicio y que nos van a llegar a nosotros, así seamos conocedores, no podemos ignorar eso. Y yo anexo ahí a lo que dice Estela, lo que está haciendo el Señor es diciéndoles, vayan a Silo, ¿cierto? Al lugar donde puse antes el tabernáculo que llama mi nombre, vean lo que hice allí, por toda la perversidad que ellos hicieron. Lo que les está diciendo es, eso que les pasó a los de Silo les va a pasar a ustedes también. Y eso que le pasó a Silo nos puede pasar a nosotros también, porque Dios no cambia, porque Dios no es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Dios es el mismo, el mismo. O sea, nadie puede decir, ese era el Dios del Antiguo Testamento que era tan fuerte y era así. No, Dios no es como nosotros, que nosotros tenemos un proceso de crecimiento, de maduración, y a veces, por eso cuando uno es joven, es más atrevido, es más rebelde, y después con los golpes de la vida se va uno asentando y va aprendiendo. Dios no tiene ese proceso, Dios es el mismo, y el enojo del Señor del Antiguo Testamento es el mismo enojo del Nuevo Testamento y es el mismo enojo del tiempo de hoy. Por eso la palabra es viva, la palabra, ay no, pobrecitos los de allá, mire lo que les pasó. No, pobrecitos nosotros, que nos va a pasar lo mismo. Y nosotros tenemos una ventaja, que podemos conocer más a Dios que ellos. Eso sí podemos tener nosotros. Porque podemos ver las obras de Dios, las bendiciones, pero también su enojo y su castigo sobre aquellos que no viven como a Él le agrada. Miren que los pecados de ellos son los mismos de nosotros. Aquí hay algo que uno diga, es que esa gente por allá hacía tal cosa. Gracias al Señor hoy no se ve. Todo esto se ve hoy en día, empezando por el más grave, la injusticia, ¿cierto? La injusticia. Lo que nos compartía Felipe ahí en el chat, que ustedes lo pueden ver, ¿cierto? A veces querer comprar el favor de Dios. Entonces creemos que porque yo soy bueno, porque yo hice esto, tal cosa, entonces ahí voy ganando puntos con Dios. Lo que Dios nos pide es un corazón limpio y sincero. Y ahí es donde el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros, porque Él nos va mostrando a cada uno qué es lo que tenemos que cambiar y cómo adorarlo. Por eso Dios nos manda a no juzgar. Nadie puede decir, vea, es que usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Es el Espíritu Santo que le dice a cada uno. Nosotros no podemos decirle a alguien, que es que a mí me parece que estoy viendo que está mal. Ore por esa persona, porque no tiene entonces el Espíritu Santo. Porque usted le diga que está bien, no está mal, esa persona no va a cambiar. Y si cambia por lo que usted le está diciendo, está siendo hipócrita, porque no está cambiando para Dios, sino para usted. Entonces no vale de nada. Por eso la palabra nos invita a no juzgar. Es por eso. Porque el Espíritu Santo ya le ha juzgado, ya le está juzgando. Entonces, qué tristeza que alguien tenga que hacerle ver a otra persona que está mal. Si eso es así, no está mal, estás muy mal, porque el Espíritu Santo ya le había demostrado que estaba mal, no tiene que mandar a alguien a decirle eso. Entonces, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo habla y es el que purifica el templo, nosotros no tenemos que ir a purificarle el templo a nadie. Porque si lo hace porque nosotros le digamos, eso no funciona así. El templo no lo purifica algo externo, el templo lo purifica es el Espíritu Santo que está dentro de cada persona, ¿cierto?
Entonces lo que hay que hacer es orar, ayudarle a esa persona que conozca más de Dios para que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en esa persona. Y por eso lo que dice Pablo, los frutos son los que van a mostrar, los frutos del Espíritu Santo. ¿Y los frutos de dónde salen? De cada persona. No es que yo le meto el fruto a otro, ¿cierto que no? Los frutos van brotando solos. Es el Espíritu Santo que va sacando esos frutos de lo que hay en ese templo. Por eso es muy triste ver cuando una persona dice una vulgaridad, ¿cierto? Cuando una persona no está haciendo las cosas conforme a lo que Dios manda, uno se siente triste, pero no crea que por usted ir a pegarle una jabonada y darle una sermoneada, está haciendo bien. Antes está pecando porque está juzgando al otro. Ya si la otra persona viene a preguntarnos porque tiene la duda o esto, ahí sí aproveche y háblele y evangelícele y compártale el Señor. Pero es el Espíritu Santo quien nos va hablando. Bueno, voy a responder otra preguntita. Entonces, mire que si entendemos esto así, ¿qué función tiene hoy en día nuestro templo? Nuestros templos, nuestras iglesias. La palabra solo en el Nuevo Testamento nos invita a no dejarnos de congregar. Con eso nos está invitando a que si hay un lugar donde nos congregamos los hermanos, entonces no está diciendo que no existan los templos, porque si está invitando a no dejen de congregarse para adorar al Señor es porque debe haber un lugar. Pero si miramos en el Nuevo Testamento, no hay referencias a cómo debe ser el templo, ni qué artículos tener, ni cómo, ¿cierto? No hay nada de eso. Para el Antiguo Testamento sí fue muy claro cómo debe ser. Y miramos que con la muerte y resurrección del Señor, dice que el velo se rasgó en dos. El Señor ahí destruye el templo y les dice, ya no es necesario ese velo, porque ha quitado lo que interrumpía la comunicación entre el individuo común. Recuerden que a ese lugar solo podía entrar el sacerdote. Entonces, al rasgarse el velo, ya le está diciendo al sacerdote, usted ya no tiene que venir aquí en representación de ellos. Ya cada uno puede venir. Pero ese ya puedo venir es porque ya el templo es uno. O sea, ya no tengo que ir al templo a hacer esos sacrificios y todo eso. Ya antes quedó más difícil porque el templo ya somos nosotros. Entonces, no hay referencia. Pero sí, ¿qué hacer entonces con el templo hoy? Entonces, la pregunta que me hacían era, por ejemplo, ¿será malo hacer ventas en la iglesia? ¿Será malo prestar el templo para hacer un matrimonio, para hacer un cumpleaños? ¿Cierto? Entonces, ya entendemos que el templo físico no tiene lugar. Lo otro es que nosotros sí, como seres humanos, podemos dedicar lugares para el Señor. Señor, en este lugar se va a predicar tu palabra, en este lugar se va a respetar tu nombre. Eso es una dedicación de un lugar. Ustedes han visto que en nuestra iglesia, pues, hemos tenido matrimonios, hemos tenido reunioncitas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no es pecado. Porque se hace con orden, ¿cierto? Porque lo que se hace en esa reunión agrada al Señor. No estamos haciendo algo que vaya en contra de la palabra, ¿cierto? Entonces, y lo otro, obviamente, por lógica, es por el espacio. Ojalá algún día tuviéramos un lugar, como hay en otras iglesias presbiterianas, que tienen su lugar para predicación y adoración, y aparte tienen unos salones inmensos para el almuerzo, para las reuniones, todo eso. Entonces, por asunto de espacio, es que nos toca hacer esto. Entonces, no está mal, porque lo que hacemos a Dios no le desagrada, ¿cierto? Dios no está en contra de las bodas, no está en contra de las fiestas, y ustedes han mirado que lo que hemos hecho siempre han sido cosas que va dentro de nuestra cultura como cristianos, y no, por ejemplo, si alguien de la calle me dice, pastor, una vez me preguntaron que si les prestaba lugar para unos
o unos 15. Pero ninguno era cristiano, era una vecina. Y yo le dije, ay, no, hermana, no le puede porque... o inclusive yo no le dije, no le puede. Yo le digo, yo se lo puedo prestar, pero yo estaría presente. Y no me pueden colocar nada de música ni grosera, ni pueden repartir licor. Hasta ahí llegó. Ah, yo le aviso, pastor, ¿cierto? Si ustedes, no importa que ustedes no sean cristianos, si son capaces de hacer una reunión con los parámetros de respeto que nosotros manejamos, con mucho gusto, porque eso es testimonio. Pero obviamente una fiesta de personas que no son cristianas no van a dejar de poner su reggaetón, de tener licor para emborracharse ni hacer, ¿cierto? Entonces no es prudente, porque este lugar es para hacer cosas que a Dios le agradan, aún sean celebraciones entre nosotros, ¿cierto? Entonces por eso lo hacemos. Y el texto no tiene nada que ver con estas cosas, sino como trayendo a referencia, pues, que sé que en otras iglesias, a veces, para no permitir que en la iglesia se haga nada de esas cosas, entonces sacan alusiones de texto. No tiene nada que ver, y eso ya con lo que hemos entendido hasta ahora del enojo del Señor, no tiene nada que ver con esas cosas. Inclusive Dios, lo que leímos la semana pasada, el Señor puso el vino en la boda. El Señor no está en desacuerdo de eso, ¿cierto? Lo que sí, claro, como cristianos y todo eso, tenemos que respetar, inclusive no solo el templo abajo, todo el edificio de la iglesia debe ser respetado, ¿cierto? Y todo lo que se haga dentro de este lugar debe ser con los parámetros de hijos de Dios, ¿cierto? Ah, no, es que arriba sí se puede, pero abajo no. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el templo somos nosotros, ¿cierto? Entonces, no es solo abajo, es en todo el lugar. Correcto. Nada más ahora alguien me preguntaba de esto con respecto, por ejemplo, que si alguien viene y nos dice que les prestemos unas sillitas para una fiestica, y uno sabe que la fiestica es entre cristianos y entre mundanos, y ¿cierto? Entonces, para responder a la pregunta, alguien me decía que la gente ahora en Semana Santa, ¿cierto? Es muy común que los católicos llevan las velas, los cirios, para que el sacerdote los bendiga y se los devuelva. Eso no está en la Biblia, de bendecir objetos físicos, ¿cierto? No está. Lo que sí estaba era en el Antiguo Testamento, Dios, todo lo que estaba dentro del templo era consagrado para él y solo se podía usar para él. Recuerden cuando ese otro hijo por allá cogió los elementos, las copas y todo lo que usaban para el templo y se puso a beber con ella, lo que le pasó. En ese tiempo se consagraban las cosas para el Señor, ¿cierto? Hoy en día no es así, porque todo radica en nosotros. El templo somos nosotros, ¿cierto? Somos nosotros. Entonces no quiere decir que las sillas de la iglesia son santas, esto es santo, lo respetamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sería capaz de coger la mesa de la Santa Cena para pararme y pintar encima de ella. Pues, pero es una mesa, no tiene nada malo. Ah, hombre, pero bueno, la conciencia no me deja, ¿cierto? Es algo físico, pero yo pararme encima de la mesa para pintar, hombre, ¿por qué no pongo unas sillas? No es porque la mesa sea santa y el Señor se va a enojar, ya es por una cosa de conciencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros a veces prestamos las sillas, pero lo hacemos más como testimonio, ¿cierto? Para que los vecinos o los amigos no nos vean que somos una iglesia cerrada y mística y todo esto. Y el hecho de que en la silla se haya sentado una pecadora por allá, entonces la trae y nos va a traer el pecado. Eso no, lo espiritual y lo material son dos cosas muy apartes, ¿cierto? Muy apartes. Entonces lo hacemos más por testimonio. Por ejemplo, las ventas que hacemos afuera, otra vez, si todo se hace en orden, todo radica ahí, en el orden y la intención con la que se hace, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esto de las rifas. Estos días alguien hizo una rifa y qué pecado, le llamó a unos hermanos a ofrecerle y cae y la excomulgan. Usted haciendo rifas, eso es pecado, ¿qué tal cosa?
¿Dónde dice que hacer rifa es pecado? La Biblia no dice eso. Lo que sí dice es la intención del corazón. ¿Para qué es la rifa? Y la rifa era para ayudarle a alguien que no tenía comida, ¿cierto? ¿Por qué va a ser pecado malo esa rifa? Rifa no es igual a lotería. Lotería ya entra dentro del pecado, pero ¿es por qué? Porque yo quiero invertir 10.000 pesos en la lotería para salir de pobre. Esto, dejo de esperar en el Señor para esperar en un azar, en un juego. Es muy diferente. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros a veces hacíamos una rifita del pollo, ¿cierto? Para recoger fondos para los hermanos, pero no faltaron algunos que vean en plena iglesia haciendo rifas. Nos tocó quitar la rifita del pollo, nomás por evitar no dañarle el corazón a esas personas. Eso no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? Porque es la intención, la intención. A todo el que me ofrece a mí de la iglesia una rifa, yo le compro. Yo le pregunto, ¿por qué la está vendiendo? Para pagar los servicios. Siempre es para ayudar. ¿Por qué no le puedo ayudar? Es más, le compro el 00 o le compro esos números que nadie compra. Porque yo no estoy comprando con la necesidad de ganármela. Yo quiero es ayudarle. Y si estoy de buenas y me la gano, aleluya, ¿cierto? Pero mi intención no es, ay, venga, ¿cuál número? ¿Cuáles han caído en la lotería? Espere, yo miro en internet cuáles han caído para tener más oportunidad. No, es la intención del que vende como el que compra, ¿cierto? Entonces, eso es complicado. Todo es ahí, en la intención del corazón. Entonces, lo mismo con lo que se haga en la iglesia, todas estas cosas, ¿cierto? Todo esto. Entonces, eso no tiene nada que ver lo que pasa con el templo del Señor, con lo que pasa en los templos nuestros ahora, ¿cierto? Que inclusive en algunos pueden pasar cosas peores. Entonces, no quiere decir que hagamos lo que queramos, siempre y cuando se haga con respeto. Yo conozco pastores de nuestra denominación que cuando hay una reunioncita o algo no dejan meter ni una galleta de cierto lugar hacia adentro. Porque este es el templo. Ya es algo personal y que el consistorio puede poner en sus normas internas, ¿cierto? Y no hay problema. El consistorio decide, pastor, por ejemplo, en una iglesia del eje cafetero, el consistorio decidió, pastor, no se vuelven a hacer velorios en la iglesia. No se vuelven a hacer velorios. Y prohibieron hacer velorio en la iglesia. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. Ellos, por normas internas, porque lo acordaron, lo hicieron, y lo llevaron a la asamblea y la asamblea lo aprobó. En esa iglesia, no sé por qué sea pecado, no. Ustedes han visto que nosotros no tenemos problema con eso. Lo que hemos dicho es, podemos hacer un velorio y todo eso siempre y cuando sea que la persona no tiene funeraria y no tiene sala de velación. ¿Cómo lo vamos a dejar tirado por ahí? No venga, haga su velación aquí. Pero no teniendo no, es que yo quiero en la iglesia, viendo que tiene sala de velación y todo eso, no, qué pena. Si quiere, viene y trae y hacemos la despedida aquí con mucho gusto. Pero si usted tiene funeraria, ¿para qué se va a poner a hacer un velorio acá? No tiene sentido. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, quería predicar sobre ese texto el domingo, pero como estamos en Semana Santa y con esto del Presbiterio Unido, el domingo pues habrá un sermón que trae un pastor de nuestra denominación. Recuerden que hoy hay culto por la tarde, vamos a tener la Santa Cena. Ahí ya les puse un videito de cómo lo pueden organizar. Ahí en el video dice mañana, pero fue porque el video lo hicimos ayer. Entonces, pero el culto con Santa Cena es hoy. Entonces, usted simplemente consiga sus pancitos, consiga el juguito o el vinito si así lo quiere. Y a los niños, si quiere darles el vinito, está bien. O si quiere, como a veces hacemos acá en la iglesia, la uvita, aunque en la escuela dominical también les estamos dando el juguito. Y vamos a compartir ahí todos juntos. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, a la misma hora y como lo estamos haciendo. Hagan primero el devocional ustedes.
y luego nosotros venimos y compartimos. Bendiciones. Gracias por estar aquí.